¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la tarea? Buenos días. Buenos Buenos días. días, maestro. Platícame. Maestro, en un ratito más, yo le envío la tarea. Es que ayer se me reinició la computadora y todavía sigue reiniciándose. Va en el 56% de reiniciación. Entonces, ahorita que se termine de reiniciar, le termino de mandar la tarea. Sí, no hay problema. Está abierta para que se envíe hasta el día de hoy. Entonces, pero díganme dificultades que tuvieron para hacerla. ¿Cómo ven la diferencia entre esquizofrenia y trastornos delirantes? Yo la verdad no encontré muchas diferencias, o sea, como que no entendí bien cuáles eran y también busqué información en internet y como que no venía mucho cuáles eran las diferencias, o sea, Y en el no sé, librito que les va. como que las confundí mucho, se me hicieron muy parecidas. Creo que la única diferencia que encontré era que en una las alucinaciones eran más olfativas y en la otra eran más táctiles. Ah, no, eran No. más auditivas. Auditivo y visual en Ah, la esquizofrenia y táctil y olfatoria en el trastorno delirante. ajá. O sea, pero ya de ahí yo ya no encontré como, sí, y otra diferencia era que en el trastorno delirante, pues, sí podías hacer como quien dice tu vida normal hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y en el otro era más complicado que hicieras tu vida normal, por así decirlo, porque pues estás completamente desconectado de la realidad. ¿Sí, Bueno, no? ahí te va otra diferencia. ¿Alguien habló? No. Otra diferencia es que el trastorno delirante puede remitir, un 50% se puede curar, más o menos. Un 25% se cura bien. Eh, digamos que puede recuperarse una persona con trastorno delirante. No va caminando, bueno, casi todas las psicosis van caminando hacia una mayor gravedad, pero en concreto la esquizofrenia, esa cuando ya eh, pasas de la fase prodrómica, eh, ya es muy difícil que la persona remita. En el trastorno delirante puede ser que se cure, puede ser que ahí sí haga falta un psicólogo en las primeras fases. Aquí el delirio tiene una bondad, digámoslo así, que tiene cierta eh, conexión con la realidad. No son disparates nada más, sino que son, tal vez empiece como una exageración, como una persona que sospecha de los vecinos o de gente que ve pasar, se imagina que lo van a robar o qué sé yo. Entonces, puede ser más benévola, esa sería otra, que la esquizofrenia. No es grave, pero no tan grave como la esquizofrenia. ¿Qué más? Eh, Otra diferencia. Profe, ¿y también la esquizofrenia solo se trata con psicólogo o ya es con fármaco? No, la esquizofrenia no, pues un psicólogo no puede hacer mucho. Si ya está en la fase residual, en la fase que ya no tiene posibilidad de contactar ni con el trabajo ni con la familia, ya no se puede hacer nada ahí. Cuando va iniciando, se supone que un psicólogo sí puede apoyar, pero el problema es que la esquizofrenia tiene mucha fuerza genética, mucho margen de fuerza genética. Aunque hay tesis de que la genera, como decía Lacan, una decepción amorosa, o puede ser también una
una gran pérdida amorosa, por ejemplo. O también una familia esquizofrenizante, porque según hay una teoría de las 6 teorías de la esquizofrenia, que son hipótesis que dice que la familia la genera, que es la hipótesis psicosocial. Pero bueno, entonces para saber cuál es cuál, si el psicólogo atiende cualquier tipo de esquizofrenia, pudiera no ser la que la genera la familia, sino la que la genera, pueden ser virus, puede ser el entorno, un golpe en la cabeza, puede ser una malformación genética, puede ser la herencia, que tuviste un tío con esquizofrenia. O sea que para saber si es así, pues lo orgánico no lo puede tratar un psicólogo. Se va a ir agudizando. Puede apoyar, pero pues, no va a ser de gran ayuda. En cambio, en los trastornos paranoides o delirantes, ahí sí, porque puede ir llevando a la persona al origen, a lo mejor puede ser ahí una situación más bien de tipo traumático, no tanto de tipo genético, y pudiera ahí apoyar más. O sea, otra diferencia sería que en el trastorno delirante puede apoyar más el psicólogo. Otra diferencia es que se ven afectadas a la larga o la actividad laboral o la relación familiar, pero no las dos. Y en la esquizofrenia se ven afectadas las dos. ¿Sí? Ahí está otra diferencia. O sea que nada más se ve Ya le saqué como 7 ahorita. maestro, pero entonces nada más se ve afectado por la causante o por con quien tiene el delirio, o como, porque dice que no pueden ser las dos juntas. Usualmente no se afectan las dos áreas. El ser humano tiene 2 áreas que le dan satisfacción y que lo hacen sentir bien y a las cuales se enfoca en la vida adulta, que son el trabajo, la productividad, por ejemplo. Bueno, si eres ama de casa que no trabaja de manera externa, porque trabaja de manera interna, pues sería el área familiar y el área del cuidado del hogar. Entonces ahí no se ven afectadas esas 2 áreas. Se ve afectada un área, tal vez en la relación con la familia o en la relación con el trabajo, pero las dos usualmente no coinciden en el delirante. Pero pudiera ser que sí, o sea, también pudiera ser que sí, pero en el caso del esquizofrénico, las 2 áreas se ven afectadas. O sea, ya no pueden los familiares vivir con él por tantos absurdos que tiene y obviamente lo corren del trabajo porque pues ya está haciendo cosas que nada que ver. Entonces, mucha gente cree que el esquizofrénico es peligroso, que puede asesinar y todo ese rollo. Y no es cierto. El más peligroso es el delirante, porque el delirante se puede imaginar que lo van a matar o que lo van a agredir y en respuesta a ello, agrede. Entonces, el delirante sí puede ser más peligroso que el esquizofrénico. Depende de si es esquizofrenia paranoica o paranoide. ¿Va? Si es así, pues tendría un problema pues mucho más grave, porque se le juntó una cosa con la otra. Maestro, y el caso que nos dejó de Schroeder, ¿él sí tenía esquizofrenia o era puro delirio? No, se supone que él, en ese entonces, estamos hablando de la época de Freud, no había un buen diagnóstico, no había DSM-1 siquiera, no existía el DSM-1, no existía la CIE-1, entonces era, digamos, análisis propio en este caso de Freud, porque Freud fue el que lo trató. Ahora, los manuscritos del psiquiátrico, donde donde lo atendieron, pues se perdieron, pero Freud interpreta paranoia, delirios,
no tanto esquizofrenia, porque de hecho llega a postular que la homosexualidad se vincula con la paranoia, y de hecho en la actualidad se sabe que es mucho más probable que que tengas trastorno delirante si tienes una homosexualidad latente que si eh, que cualquier otra persona. O sea, el homosexual tiende a tener un poquito más paranoia y ser un poquito más paranoide que él que no lo es. Y esto ya lo descubría Freud con el juez Schreber, porque Schreber en el primer ataque, pues no estaba tan desconectado de la realidad, pero ya en el segundo decía que lo iba a fecundar el sol, los rayos del sol, y que iba a procrear una nueva raza, que iba a suplantar a la actual raza, que era inmoral, a la actual raza humana. Entonces él se miraba como mujer y al sol lo miraba como hombre, porque el sol lo iba a fecundar a él. Entonces, pues ese es un delirio muy grande, ¿no? No llega a ser esquizofrenia, pero sí, francamente, pues ya estaba muy mal de su mente. O sea, el delirante puede llegar a grados muy graves. O sea, precisamente todas las psicosis tienen la característica de que no se contacta bien con la realidad. El problema de la psicosis es la realidad. Se deforma de manera muy fuerte, de manera muy hostil. Claro que hay delirios. Yo, por ejemplo, tuve un paciente hace como 20 años que decía que él hacía brujería y que podía producir cáncer y que él podía matar a quien él quisiera si le hacía brujería. Y, pero sin embargo, medio iba bien en la escuela, como que de repente se quedaba mirando ahí las nubes, no era peligroso tampoco. Y si no hablaba, no parecía normal. Entonces, poco a poquito, pues fue avanzándole esta enfermedad hasta llegar a ser incapacitante. Pero les digo, en el caso del delirante, no se nota mucho, igual en el caso del esquizofrénico. Tardan 10 hasta 15 años en la fase prodrómica, que es la fase, es toda la fase que los lleva a la esquizofrenia. Y es muy larga, son 10 años, imagínense nada más. Y es muy confundible con miles de trastornos y hasta con cuestiones normales. Por ejemplo, un estudiante que se encierra en su cuarto y que no quiere salir, se le puede ver como normal, como que está dedicado al estudio, cuando que en realidad está desarrollando esquizofrenia. Porque una de las esquizofrenias, una de sus bases es el autismo. El autismo es alejarse de la gente que lo rodea, encerrarse. Entonces está desarrollando el autismo, la ambivalencia, tal vez el aplanamiento afectivo. El no convivir tiene que ver con el aplanamiento afectivo, que ese problema también lo tienen los esquizofrénicos. Están como si no tuvieran emociones. Entonces, en cambio el paranoide, ahí está otra diferencia, miren. El paranoide, el delirante, perdón, tiende a tener emociones muy agudas y el esquizofrénico no. Porque acuérdense que una de las 4 A's de Bloiler es que su afecto es plano. No se ríen, casi no se ríen, casi no lloran, casi no se enojan. Están como lelos, como idos. Y el paranoide no. El delirante está más como a la expectativa a ver qué está pasando. A menos de que sea esquizofrenia paranoide, que ahí sí, pues tiene de las dos, ¿no? Y ese sí es mucho más peligroso. El caso Schreber es un caso muy raro porque remite, o sea, se cura como 2 años, logra salir del psiquiátrico y luego se reincorpora como juez hasta que llega un punto en el cual vuelve a retornar a la paranoia y ya prácticamente es incapacitante, ¿no? ¿Alguna otra duda?
Profe, ¿y la esquizofrenia sí tiene cura o es depende de la fase en que se encuentre? Bueno, Bueno, mucha gente habla de, por ejemplo, un esquizofrénico que tiene una pérdida, que tiene, porque dice Lacan que las pérdidas agudizan la psicosis, puede detonarse, o sea, de estar bien hoy, mañana ya está mal, pero no podemos tampoco pensar que una persona normal no da síntomas poco a poquito que la van llevando a la esquizofrenia, sino que se van gestando poco a poco y llega un punto en el cual ya no puede hacer su vida social. Pero algo lo detona. Es una situación que le estrese mucho. Por ejemplo, un asalto puede detonar una esquizofrenia o un trastorno delirante, ¿sí? Un asalto. O que se quemó la casa, o que se murió un familiar, o la culpa que atropelló a una persona inocente y la mató, no sé. Eso puede detonar y a partir de ahí hacerse muy grave. Y la esquizofrenia muy difícilmente remite. La persona, si es esquizofrénica por la familia, va a seguir igual de esquizofrénica, no se le va a quitar. Porque el lenguaje, acuérdense que el vehículo que tiene el psicólogo para cambiar la forma de ver el mundo de una persona es el lenguaje. Y el esquizofrénico, su lenguaje está totalmente desconectado. No logra conectar la parte cognitiva con la parte afectiva. Entonces, tú le estás hablando aquí y él te está entendiendo acá. Entonces, no hay punto, no hay forma de darles atención. En el psiquiátrico de aquí de León, sí hay psicólogos, o sea, hay psicólogos, pero pues hay camilleros, hay enfermeros, hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos con especialidad en psiquiatría, que también lo existe, especialidad en psiquiatría para psicólogos, que no hay mucha universidad que lo ofrezca, pero sí, hay por ejemplo una en Monterrey que ofrece psiquiatría para psicólogos. Son 4 años extras de estudio. Está un poquito más larga, pues, pero ya sales con tu título de psiquiatra. No eres médico general, pero sí psiquiatra. Entonces, puedes recetar fármacos. Casi el esquizofrénico, para que tenga una vida lo más normal posible, necesita tomar ciertos medicamentos, igual el delirante, necesita también tomar medicamentos. En el caso del delirante es la carbamazepina, es lo que más en la receta. A veces el delirante eh, proviene de una neurosis eh, mm, compulsiva, obsesivo-compulsiva, como el caso de John Lennon. El que mató a John Lennon tenía la idea obsesiva en su mente de matarlo, y la compulsión pues de matarlo, ¿no? Pero de ahí pasó a un delirio de que John Lennon era malo, malvado, todo ese rollo. Cuando que John Lennon, sus canciones eran, promovían la paz, promovían el amor, qué sé yo. Entonces no había mucha relación con la realidad. Y bueno, si el psicólogo puede tratar más que nada los delirantes, son un poquito más tratables, están un poquito más cerca de lo normal, aunque están dentro se consideran psicóticos, porque su deformidad de la realidad es muy grave. Sin embargo, no es tan grave como la del esquizofrénico. Cuando menos el afecto y los pensamientos están conectados. En el esquizofrénico están desconectados. Acuérdense que asocian cosas absurdas. La gente habla mal de mí cuando va a llover. O sea, ¿qué tiene que ver? Pues nada. En cambio, el delirante, pues puede ser que asocie, eh, pues podemos verlo hasta en el Facebook, quién va para allá.
los que hablan de ideas, ¿cómo se llama? De conspiraciones, esas personas tienden a tener un poquito más de problemas paranoides o delirantes, porque antes de un delirio tiene que haber una idea que se siembre y que sea fuerte, y que tenga que ver con una exageración muy grave de la realidad, en donde se crea que, que hay un grupo de personas confabuladas contra otras. Eso es un delirio, ¿sí? También, pues antes se le llamaba paranoia. Era una persona paranoide, pero ahora se les llaman delirantes, ¿verdad? Porque se agrupa al paranoico, porque también el que tiene delirios de grandeza. Hay gente que se siente, pues que tiene, por ejemplo, Hitler, cuando la última bomba que le pusieron, él dijo que era el elegido por Dios para dominar al planeta Tierra, porque no lo mató la bomba. Entonces, de una cosa se agarran para decir cosas absurdas, ¿no? ¿Quién más? ¿Del juez Schreiber, alguna duda? Maestro, y cuando las drogas afectan, ¿son en los trastornos de delirio o también podría ser en el de esquizofrenia? No, pues es que la droga puede afectar en cualquier sentido. O sea, la droga potencia. Acuérdate que vimos en esquizofrenia y en trastorno delirante que para hacer el diagnóstico no tiene que estar vinculado a una sustancia, porque la sustancia es el factor principal que le está generando la esquizofrenia. Nada más que en el caso de la esquizofrenia, una sustancia activa que te lleva a esa enfermedad, cuando ya llegas a esa enfermedad ya no te puedes regresar, porque la esquizofrenia sí es muy grave. Desconectar sentimientos de cogniciones ya es un asunto ya muy, muy fuerte. Entonces, sí puede producir una esquizofrenia permanente, una droga. No así, por ejemplo, en el caso de las fobias o de trastornos menores, eh, o de depresión menor, o de todo lo que es menor, pues remiten cuando se lo quitas. Por ejemplo, el alcohólico puede tener delirios muy fuertes, ¿no? El famoso delirium tremens es una de las fases últimas del alcoholismo, pero puede remitir si la persona se vuelve abstemia, ¿verdad? Entonces, en el caso de la esquizofrenia no remite, o sea, no se le cura. En el caso del delirante, pudiera mejorar. También pudiera ser que no, ¿verdad? Depende mucho del cerebro. También tenemos que recordar que hay psicosis orgánicas y psicosis por sustancias, por familia, por vínculos, por pérdidas, o sea, por muchos factores. Entonces, no nada más está lo social. ¿Cuál es el error que cometemos los psicólogos? Porque también los psiquiatras cometen errores, y también los enfermeros, y también la gente común y corriente comete errores. Bueno, el psicólogo, su principal error es creer que todo es por la infancia, y quiere tratarlo todo desde un punto de vista de que fue anclado esa enfermedad a la infancia, y trata de analizar a los padres y la relación que tuvo con ellos, cuando que el problema pudiera ser de tipo orgánico, o sea, el cerebro está mal, su funcionamiento, sus estructuras están mal, están mal desarrolladas, o está segregando más cantidad de algún neurotransmisor. Por ejemplo, la dopamina es implicada en la esquizofrenia muy fuertemente. Por eso se sabe, por ejemplo, que la marihuana, la gente que la consume frecuentemente y que tiene ciertas tendencias hacia la esquizofrenia,
pudiera desarrollarla. O sea, una enfermedad tiene que tener cierto caldo de cultivo apropiado para que se genere en todo su esplendor, por así decirlo. Y estas condiciones pudieran ser el consumo de ciertas drogas. ¿Sí les contesté? ¿O no? Sí, sí, maestro. Sí, entonces, bueno, tenemos que, acuérdense que luego confundimos una esquizofrenia que proviene de un abuso de sustancias, que ahí no sería esquizofrenia, sería abuso de sustancias, que produjo secundariamente y momentáneamente una esquizofrenia, que a veces se queda para siempre. Ahí sí, en el caso de la esquizofrenia, no se sabe, porque cuando quitan la sustancia, en el delirante sí se le quita el delirio, si le venía de ahí. Pero si ya traía otro tipo de delirios, la sustancia potencia, hace más fuerte el delirio y ya no se lo vas a quitar porque se va a volver más grave. Entonces, sí es importante distinguir un grupo de otro porque a veces se confunden esquizofrenias con delirios y delirios con esquizofrenias. La esquizofrenia es la más grave. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano debe de concordar, cuando menos, entre el sentir y el pensar. Y en el caso del esquizofrénico no concuerda. ¿Sí? Y en el caso del delirante, piensa que lo quiere envenenar su familia, vamos a suponer. Le llevan de comer y le sabe la comida rara. Y bueno, a lo mejor la comida sí sabe raro, pero que lo quieran envenenar, eso no es cierto, pero lo que sí es cierto es que sí sabe rara la comida. Entonces el delirante tiene mucho más contacto con la realidad y a lo mejor si le cae mal a alguien de la familia y si pudiera querer matarlo, ¿verdad? Desear matarlo, pero de eso a que lo maten es otra cosa. Pero el esquizofrénico de plano está ya totalmente perdido. Ese sí no necesita tener otras drogas que son la risperidona, la levopromacina, el aldol, el haloperidol, que son drogas para esquizofrénicos. Porque para los delirantes son drogas menos fuertes, como la carbamazepina. Ahí vienen en las diapositivas que les mandé. No son tan graves, pues. Entonces tendríamos en orden de importancia la esquizofrenia como la enfermedad mental más grave, y luego seguiría con un empate, dependiendo de las situaciones, la bipolaridad, que es la que vamos a ver ahorita, junto con el delirante, y ahí serían los tres grandes grupos. Actualmente se les llaman trastornos del estado de ánimo. Vimos depresión primera parte, depresión segunda parte, ahora vamos a ver bipolaridad. Mucha gente cree que el bipolar es una persona que está alegre y que luego le entran unos estados depresivos muy fuertes. Por pura lógica, el cerebro no puede estar muy contento si no tiene algo que lo haga sufrir mucho. O sea, hay un equilibrio mental, eso lo propuso Freud, a eso le llamó economía mental, de que nosotros, los humanos, si experimentamos mucha dicha, es porque sufrimos mucho dolor anteriormente. Por ejemplo, una persona que abona una casa o un coche, o que le cuesta muchísimo trabajo a una persona para conquistarla, cuando la conquista, experimenta mucho placer porque sufrió mucho antes, porque le batalló mucho antes, ¿verdad? Entonces hay una relación entre esfuerzo y disfrute. Cuando tú te esmeras mucho y vas y subes de puesto, pero concuerda ese subirte de puesto con muchísima, ahí nos quedan 10 minutos, con muchísimo trabajo, pues hay una concordancia. Entonces, en el caso del maníaco depresivo ocurre este fenómeno de que tiene mucha desánimo, falta de, espérame, creo que alguien me está hablando, ya.
tiene mucho desánimo y muchas ideas de tipo negativas, que luego vienen con un contraste, con ideas positivas, o sea, como que no está segregando la dopamina, la serotonina, que son las hormonas que nos hacen ver la vida de manera agradable, de manera pareja, sino que de repente segrega mucha serotonina y dopamina y se ponen bien eufóricos y luego de repente ya no tienen ninguna sustancia de las que se les llaman transmisores alegres y entonces se ponen muy tristes y están así como que moviéndose entre dos polos. Déjenme les paso las diapositivas, un pedacito nada más en lo que volvemos a reincorporarnos a las 9. Pero déjenme, nos quedan 8 minutos. De cualquier manera, cualquier duda aquí la vemos. ¿Sí ven la presentación? Sería ese, Sí, profe. miren, ese trastorno del estado de ánimo, el DSM-5 así le llama. Pone depresión, pone las depresiones ahí, a las distimias, pero también pone la bipolaridad. Desde siempre la depresión mayor y la bipolaridad se consideran psicóticas, porque son alteraciones muy graves ya de la realidad. Si yo hoy veo de manera muy depresiva una situación y luego la veo muy eufórica, pues estoy deformando muy fuertemente la realidad. Hay gente que es como el pitufo gruñón, ¿no? Que todo lo ven malo, pero puede ser personalidad, no tanto una idea depresiva, ¿no? Entonces, por eso las depresiones menores siempre se han visto dentro de la neurosis, la depresión mayor y la bipolaridad se han visto dentro de la psicosis. ¿Vale? Entonces, déjenme les paso otra. Ay, otra vez me pasó lo mismo que ahí está, bueno. Miren, el trastorno del estado de ánimo en general es muy frecuente en la práctica clínica. La enfermedad mental más común y corriente que le puede dar a una persona es de la ansiedad. Y la segunda, pues, el problema con el estado de ánimo. Si tú duras enojada un día por algo que te hicieron, así duras enojada 5 segundos, pues ahí se nota luego la capacidad que tienes de controlar tu estado de ánimo. El estado de ánimo es como el viento. El viento no es estático, no es una piedra, se mueve, camina, transita a través de nosotros. Ahorita hay mucho aire, luego ya no hay aire. Entonces el estado de ánimo, mucha gente lo asocia con como si fuera una piedra que trajera cargando. Entonces ese tipo de personas tienden a tener problemas mucho más severos. Entonces una situación, un desaire, una mala palabra que le digan, puede hacer que esa persona esté 2, 3 días muy mal, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les llegué a platicar, pero yo di una charla sobre el desgaste profesional y la depresión por Zoom a muchos psicólogos de México, y luego resulta que se me fue la luz en la casa, entonces me tuve que ir a un centro comercial a dar la conferencia. Estaban conectadas como 70 personas y me iban a pagar además, y eso fue por Zoom. Y resulta ser que un tipo neurótico así bien locuaz, que era como a unos 10 metros de mí en una mesa mucho más distante, porque no permiten que estén cerca de las mesas, llega y me grita con el micrófono abierto que tenía yo hacia los 70 psicólogos que les estaba dando la conferencia, que me calle, que mi voz se escucha muy fuerte, que ni siquiera lo dejo platicar, y, trágame tierra, pues imagínense, me están escuchando 70 personas, y luego llega alguien y me critica de esa manera, pues me sentí bastante mal, ¿verdad?
Entonces, sin embargo, la persona que me contrató dijo que si bien, pues eso, pues, algo no muy adecuado lo que me pasó, sí lo supe manejar porque no, ¿cómo decirles? No, mi estado de ánimo no cambió, no varió, seguí como si nada dando mi conferencia, ni siquiera le contesté nada a esta persona, terminó mi conferencia como a los 20 minutos, y luego esta persona les dijo a los psicólogos, y les dijo, miren, el doctor Luis Felipe me comentó que se le fue la luz en su colonia, el domingo pasado, el antepasado llovió mucho, y se fue la luz en algunas colonias, y bueno, y entonces me justificó. Pero imagínense una persona que sea muy sensible, claro, que no se crean que no me afectó en nada, o sea, sí sentí mucho resentimiento contra esta persona, pero pues ya ni la conozco yo, ni sé para dónde se fue, pero sí, esa tarde me sentí algo incómodo, porque que te expongan ante 70 personas por Zoom, de la nada, o sea, y que bueno, que aparte sí estaba hablando un poquito más fuerte para que me escucharan, porque en los centros comerciales hay un poquito más de ruido. Entonces, tal vez yo me lo busqué, no sé. Ya me puse yo a reflexionar, pero aquí el detalle es, si yo me sigo sintiendo mal 4 días después, 5 días después, y esa situación me tiende a deprimir, pues obviamente que no estoy controlando bien mis estados de ánimo. Miren, los más importantes son ya vimos la distimia, que es una depresión menor, que también ahora se le llaman depresivo recurrente, ¿se acuerdan? Que así se le llama ahora. La depresión mayor, que es la primera, la que vimos en un inicio, no sé si la recuerdan, esa fue la depresión mayor. Y la bipolaridad tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. De hecho, son preguntas que les hago en el cuestionario. Les mando un cuestionario para que lo resuelvan con base en esas diapositivas. Entonces hay un tipo muy grave de bipolaridad con la cual pues se tiene que estar medicando. Ahí no es carbamazepina, no es aldol, ahí se les da sales de litio, porque el litio evita que se vaya la dopamina por un lado, y por otro lado evita que surja mucha dopamina. O sea, exactamente es el medicamento que les da la mayor ventaja al bipolar, el litio, las sales de litio. Si alguien está tomando litio es porque pues, probablemente tenga bipolaridad, porque evita extremos, o sea, todos los extremos, tanto que se baje anímicamente como que suba anímicamente, para eso sirve este medicamento, ¿sí? Al final lo vamos a ver. Hay esos dos subtipos. Ya nos queda un minutito, ya creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, la bipolaridad representa uno de 5 casos de estos trastornos donde el problema no es exógeno al individuo. También habría situaciones exógenas. Imagínense que alguien se saca la lotería y que a los 2 días le dicen que se le murió la mamá. Pues no es un maníaco depresivo, ahí fue una situación exógena. O sea, está fuera de él. Se saca la lotería, pues anda eufórico, festejando, mariachi en la casa, qué sé yo. Y luego se le muere la mamá, pues se pone triste, pues sí, pero no es depresivo. Ahí estamos hablando de una persona que, eh, déjenme ver cómo están hablando por acá. Es la maestra Elena que me está diciendo que feliz inicio de semana. Bueno, miren, ya se va a acabar. Yo creo que mejor la dejamos aquí y retomamos ahorita a las 9 si no les incomoda, porque nos va a sacar suma